Ok, vamos a comenzar entonces con la prepa de generalidades de la terapia antimicrobiana. Un tema que básicamente es una recopilación de conceptos clave e ideas generales que ustedes tienen que llevarse y en los que siempre tienen que pensar cuando vayan estudiando cada uno de los grupos de fármacos, porque realmente, aunque parezca que esta unidad es caletrera, porque ciertamente hay que tener en cuenta muchos datos específicos, sobre todo farmacocinéticos, siempre hay que aplicarle la lógica a todo para hacer que el conocimiento sea verdaderamente integral, que sea conocimiento verdadero. Y precisamente las herramientas que ustedes van a usar para aplicar esa lógica están aquí en las generalidades de la terapia antimicrobiana. Si ustedes saben, en líneas generales, por ejemplo, cuando un fármaco es concentración dependiente o cuando es tiempo dependiente, cuál es el concepto de sinergismo y antagonismo, pero cuando hablamos específicamente de antibióticos, porque no es lo mismo decir sinergismo cuando hablas de cualquier otro fármaco a decir sinergismo cuando hablas de antibióticos. O sea, realmente ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo que vayan avanzando en esta unidad que esta es una unidad aparte. O sea, el mundo de la terapia antimicrobiana es un mundo aparte dentro de la farmacología que maneja su propio lenguaje, maneja sus propios conceptos y es importante dominarlos para verdaderamente, eh, básicamente dominar el uso de estos fármacos y sobre todo darle una buena atención al paciente, que es lo más importante. Yo considero que de todas las unidades de farmacología, todas son importantes, pero esta es probablemente una de las más importantes, si no es la más importante, porque a diario nos estamos enfrentando a enfermedades infecciosas, sobre todo en nuestro medio, porque vivimos en un país subdesarrollado y como en todo país subdesarrollado, pues siempre estamos teniendo problemas con las enfermedades infecciosas. Entonces, bueno, ya después de esa pequeña introducción, yo soy Javier Cabrera y vamos a hablar sobre las generalidades de la terapia antimicrobiana. Bueno, dando un pequeño contexto histórico, fíjense que ya desde 1877, eh, ¿saben quién es el que se encuentra en la foto de la izquierda, no? ¿Alguien sabe quién es? Pasteur. Exacto, es Luis Pasteur. Ya desde 1877, cuando Pasteur estaba proponiendo el dogma de las enfermedades infecciosas, ya él comenzó a observar que ciertos grupos de microorganismos eran capaces de producir metabolitos o tenían mecanismos específicos a través de los cuales podían inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Y sugirió la posibilidad de que estas sustancias pudieran ser utilizadas. Sin embargo, no es sino hasta el año 1929, estamos hablando de 10 años previos al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que Alexander Fleming descubre, por pura coincidencia, la existencia de la penicilina, derivada del género de hongos Penicillium. Fue un descubrimiento casual, pero que sin embargo significó en su momento una revolución absoluta dentro del mundo de la terapia farmacológica, ya que en ese momento pues no se contaba prácticamente o virtualmente con herramientas para combatir las enfermedades infecciosas de una forma tan específica. En aquel momento prácticamente la penicilina era la panacea de las enfermedades infecciosas, porque la mayoría de microorganismos eran susceptibles al efecto de la penicilina. No obstante, en la medida que ha ido avanzando el tiempo, por supuesto esto se ha complicado muchísimo, porque los microorganismos se adaptan como todo ser viviente quiere sobrevivir y comienzan a desarrollar mecanismos de resistencia que tratan de frenar el efecto de los antibióticos y eso nos ha obligado a ir descubriendo con el tiempo cada vez más antibióticos. Por eso, en 1935, Domack, que es este señor que ustedes ven en la imagen, descubre el Prontosil. En líneas generales, el Prontosil era una sustancia que se encontraba en ciertos productos derivados del petróleo y resultó ser, que por cierto el Prontosil creo que se usaba como colorante, resultó tener ciertas propiedades antimicrobianas. En la medida que se fue estudiando más la estructura del Prontosil, entonces se terminó creando la familia de antibióticos que son las sulfonamidas. De allí en adelante, entonces se fueron descubriendo cada vez más antibióticos, que si la eritromicina, la streptomicina, el clorfenicol, la vancomicina, y poco a poco se ha ido expandiendo el repertorio de antibióticos con el que contamos. Bien, entonces partiendo desde las generalidades, pues vamos a hablar un poco de conceptos básicos, sobre todo pues conceptos básicos que implican eh, conocimiento microbiológico, ¿no?
Entonces, desde lo más elemental, saber entonces que las bacterias son microorganismos procariontes, son células procariotas que se diferencian en gran medida de las células eucariotas. Aquí a la izquierda en la imagen tenemos pues el esquema de lo que es una célula eucariota y a la derecha tenemos el esquema de lo que es una célula procariota. Eh, Como muchos de ustedes muy probablemente ya saben, las células procariotas en líneas generales no tienen un citoplasma subdividido en compartimientos como es el caso de las células eucariotas como las nuestras. En líneas generales ellos tienen, en primer lugar, no tienen núcleo, tienen su material genético disperso en el citoplasma, específicamente dentro de una región del citoplasma que viene siendo la región de ADN. Eh, Después de ello, pues tienen también distribuido a lo largo del citoplasma sus ribosomas, que son básicamente secuencias de ARN. Adicionalmente a ello, tienen su membrana plasmática. Fíjense que la membrana plasmática de las células procariotas tiene funciones especializadas bastante diferentes de las funciones que tiene nuestra membrana plasmática. En la célula eucariota, en líneas generales, la membrana plasmática cumple una única función que va a ser la de separar el medio intracelular del medio extracelular. En el caso de las células procariotas es más complicado debido a que incorporado dentro de esa membrana plasmática está la propia cadena de transporte de electrones, o sea, la respiración celular de la célula procariota ocurre en su membrana plasmática, a diferencia de cómo ocurre en las células eucariotas, que nosotros pues poseemos mitocondrias o cloroplastos, que son las que se encargan de realizar la respiración celular. Adicionalmente a ello, la propia membrana plasmática es capaz de crear estructuras especializadas como el mesosoma, que es lo que pueden observar acá, que está implicado como tal en el proceso de división o también inclusive en la propia formación de esporas para aquellas bacterias que son formadoras de esporas. Otra particularidad que tienen las células procariotas es la capacidad de realizar, de crear plásmidos, que son cadenas de ADN extracromosómicas que pueden intercambiarse entre células procariotas. De esta manera, las células procariotas se aseguran de perpetuar su vida, ya que son capaces de enviarle plásmidos a otras bacterias para que esas otras bacterias se protejan contra esas amenazas que, que los plásmidos son capaces de proteger, ¿no? Porque los plásmidos al final lo que tienen son secuencias génicas que protegen a la bacteria contra diversas amenazas. Ok, entonces aquí se ve un poco mejor la estructura de la célula procariota. Las células procariotas, por supuesto, también tienen como elemento importante la presencia de una pared celular bien diferenciada. En el caso de las bacterias, pues la pared celular puede ser propia de bacterias gram positivas o gram negativas. Ustedes conocen bien los aspectos generales de esa división y algunas de las estructuras que ya habíamos mencionado, ¿no? Fíjense, la presencia del ADN en la región cromosómica o la región de ADN del citoplasma, entre otras estructuras. Entonces, ya entrando un poco más en profundidad, vamos a analizar la pared de las bacterias gram positivas. Disculpen la calidad de la imagen, esta imagen la saqué del Murray, que es el libro de microbiología clínica. Entonces, las bacterias gram positivas, en líneas generales, se van a caracterizar fundamentalmente porque tienen una capa de peptidoglicano grueso. El peptidoglicano es, digamos, el glucopéptido que constituye la mayor parte de la pared celular de las bacterias. Las bacterias gram positivas tienen aproximadamente entre, imagínate, 40, 50 capas o incluso más de peptidoglicano colocadas una encima de la otra, de manera tal que entonces quedan cubiertos por una capa de peptidoglicano bastante densa. Esa capa de peptidoglicano, al ser tan densa, dificulta la entrada de sustancias, como por ejemplo los propios fármacos, al interior de la bacteria. Por eso, en las bacterias gram positivas, pues en muchas ocasiones, uno de los antibióticos más útiles van a ser aquellos que actúen sobre la síntesis de pared bacteriana, porque la pared bacteriana es una de las cosas más características de las bacterias gram positivas. Fíjense otras estructuras diferenciadas que tienen las bacterias gram positivas en su pared, comenzando por el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico. Recuerden que el ácido teicoico básicamente es el determinante antigénico fundamental de las bacterias gram positivas, o sea, es el que se va a unir a nuestros receptores de reconocimiento de patrones y que va a llevar a la activación de la respuesta inmunitaria.
y por otra parte el ácido lipoteicoico, que tiene principalmente funciones estructurales y funciones de adherencia. Por debajo de la pared se va a encontrar la membrana plasmática, que en líneas generales pues en estructura es muy similar a la de nosotros las células eucariontes, es decir que va a ser una doble capa de fosfolípidos que tiene por supuesto colesterol integrado y que tiene sus proteínas estructurales. Las bacterias gram negativas, por otra parte, tienen una estructura más compleja. Las bacterias gram negativas, como ustedes ya saben, tienen una doble membrana, una membrana externa y una membrana plasmática, que sería la membrana interna, y entre ambas se encuentra el espacio periplásmico. El espacio periplásmico de las bacterias gram negativas es el que contiene el peptidoglicano. O sea, a diferencia de las bacterias gram positivas, el peptidoglicano no se encuentra en la parte externa. O sea, el peptidoglicano de la bacteria gram negativa no está expuesto al medio externo, sino que está metido dentro del espacio periplásmico y es por supuesto una capa delgada. Esa es la razón por la cual las bacterias gram negativas no se tiñen utilizando el violeta de genciana, porque tienen una capa muy delgada de peptidoglicano que después cuando uno hace el lavado desaparece. Entonces al final la bacteria se termina tiñendo es con safranina y queda ese color rojo. A diferencia de la bacteria gram positiva, que como tiene un peptidoglicano grueso y al final el peptidoglicano es lo que se une al violeta de genciana, entonces al final se terminan tiñendo de violeta, porque bueno, el violeta de genciana tiñe fuertemente a estas bacterias y no se desaparece con el lavado de la muestra. Otras estructuras particulares que tienen las bacterias gram negativas, las bacterias gram negativas son muy especiales, están muy bien organizadas desde el punto de vista de su membrana. Tenemos las proteínas porinas, disculpen, las proteínas porinas, tengo un chancecito. Ok, las proteínas porinas en líneas generales son las que van a regular la permeabilidad de la membrana plasmática. A través de las proteínas porinas pasan principalmente pues, los nutrientes que utiliza la propia bacteria, pero también a través de las proteínas porinas pasan los antibióticos que después van a ejercer su mecanismo de acción sobre la bacteria. Entonces, una de las estrategias que utilizan las bacterias gram negativas para protegerse contra el efecto de los antibióticos es hacer que desaparezcan las proteínas porinas. Si desaparecen, entonces el antibiótico no puede pasar la membrana plasmática porque pierde su puerta y de esa manera entonces la bacteria se asegura de que el antibiótico no le esté fastidiando la vida prácticamente. Otros elementos estructurales que vamos a encontrar, bueno, el famoso lipopolisacárido. Recordar que el lipopolisacárido tiene sus tres componentes, va a tener el antígeno O, va a tener el lípido A y tiene su antígeno del centro. De estas tres estructuras, el determinante antigénico del lipopolisacárido es el lípido A. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, fíjense que en el espacio periplásmico vamos a encontrar una serie de estructuras como por ejemplo proteínas fijadoras de nutrientes, y aunque no esté en la imagen, también aquí en el espacio periplásmico podemos encontrar bombas de flujo, que ya vamos a hablar después de eso. Eso también es un mecanismo de resistencia bastante utilizado por bacterias gram negativas. Son pues tal cual bombas, como lo podría ser la bomba sodio-potasio, que se encargan de expulsar activamente esos elementos extraños que entran al espacio periplásmico, como por ejemplo los antibióticos. Entonces las bacterias se aseguran de que el antibiótico no entre al medio intracelular utilizando estas bombas de flujo, ¿no? Que están constantemente sacando al antibiótico del espacio periplásmico. Algo así un poco similar a la glicoproteína P40, ¿no? Que la tenemos nosotros los seres humanos y que en muchas ocasiones evita que se puedan absorber ciertos fármacos porque está constantemente bombeándolos de vuelta al tracto digestivo. Bueno, muy similar. También tenemos la existencia de proteínas que escinden la estructura del antibiótico, como son las beta-lactamasas. Las bacterias gram negativas generalmente tienen sus beta-lactamasas en el espacio periplásmico, a diferencia de las bacterias gram positivas, que más bien tienen las beta-lactamasas distribuidas en la adyacencia de su pared celular. Entonces allí entra una particularidad, ya les voy a hablar un poquito más a profundidad cuando lleguemos a la parte de mecanismos de resistencia,
pero las bacterias gram positivas comparten entre sí las betalactamasas, porque las betalactamasas están en el medio externo, o sea, están por fuera de la pared celular. Entonces, entre bacterias gram positivas que están muy juntitas una al lado de la otra, ellas comienzan a compartirse las betalactamasas, y eso hace que las bacterias gram positivas, cuando actúan en conjunto, puedan desarrollar mecanismos de resistencia bastante potentes. Por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado, y muy probablemente lo vienen escuchando desde segundo año, la existencia del Staphylococcus aureus resistente a meticilina, el famoso SARM. Bueno, eso es una bacteria gram positiva que es extremadamente resistente. Las bacterias gram positivas tienen una gran capacidad de desarrollar resistencia, precisamente porque ellas pueden actuar en forma de colmena, tienen muchas facilidades para hacerlo. Por ejemplo, el SARM tiene la capacidad, además de todo lo que les acabo de mencionar, tiene la capacidad de crear biofilm, de crear biopelícula. Entonces, al final, esas bacterias que se quedan dentro del biofilm comparten entre sí nutrientes, plásmidos, comparten beta-lactamasas y otros mecanismos de resistencia. Eso hace que sea muy difícil erradicar la infección. Otro gran ejemplo de un microorganismo que asusta mucho desde el punto de vista de la resistencia y que es gran positivo es Enterococcus, que tiene propiedades muy similares y las vamos a abordar después. Continuando un poco con la estructura de las bacterias gram negativas, la membrana plasmática en líneas generales no tiene elementos de relevancia que no hayamos mencionado ya. Y bueno, básicamente estos serían los puntos más fundamentales a tener en cuenta cuando hablamos de la pared de las bacterias gram positivas y gram negativas. Ok, entonces los antibacterianos en líneas generales los podemos clasificar de diversas formas. Tenemos en primer lugar, no lo incluí en esta clasificación porque lo vamos a abordar después, pero lo primero que generalmente estudiamos es el mecanismo de acción, ¿no? O sea, una forma de clasificar los antibacterianos es por medio del mecanismo de acción. Tenemos inhibidores de la síntesis de pared bacteriana, inhibidores de la subunidad ribosomal 50S, inhibidores de la subunidad 30S, inhibidores del ADN, entre otros. No lo coloqué aquí porque tengo una imagen esquemática más adelante que lo resume mejor. Aquí vamos a abordar otras clasificaciones que son un poco menos relevantes, porque digamos que para ustedes ahorita lo que más les interesa saber es cómo funciona cada uno de los antibióticos. Entonces les queda buenísima la clasificación según el mecanismo de acción, porque bueno, básicamente resume el mecanismo de acción de cada uno de los antibióticos. Estas otras clasificaciones son un poco menos importantes, porque bueno, quizá desde el punto de vista didáctico no ayudan tanto, pero siempre es importante conocerlas, ¿no? En primer lugar, tenemos la clasificación según la estructura química del farmacóforo. Tener en cuenta que básicamente el nombre es autoexplicativo, es decir, dependiendo de la estructura común de la familia, es decir, el farmacóforo, entonces nacen distintas familias de antibióticos. Por ejemplo, los beta-lactámicos, que se llaman de esa manera porque tienen un anillo beta-lactámico, las quinolonas, las sulfonamidas, glucopéptidos, licosamidas, entre otros. Según el efecto del antibiótico, esta clasificación es importante, los antibióticos pueden clasificarse en bactericidas o bacteriostáticos. En líneas generales, los antibióticos bactericidas son los antibióticos que más deseamos. O sea, una de las propiedades ideales de un antibiótico es que sea bactericida. Los fármacos bacteriostáticos en líneas generales se utilizan muchísimo, como por ejemplo los inhibidores de la síntesis proteica, por ejemplo la citromicina, que es muy famosa, es un antibiótico bacteriostático. Eh, los antibióticos bacteriostáticos pueden acarrear ciertos problemas, sobre todo si se colocan en terapia combinada con antibióticos bactericidas, y ya vamos a hablar un poco de eso, pero siguen siendo necesarios dentro de la práctica diaria, sobre todo porque muchos antibióticos bacteriostáticos tienen efectos deseables, como por ejemplo efecto inmunomodulador, como ocurre en el caso de la citromicina, o efecto posantibiótico. Muchos tienen efecto posantibiótico que también es muy deseable. Ya vamos a hablar de eso. Fíjense que aquí les coloco algunos ejemplos. Fíjense, antibióticos bactericidas, los betalactámicos, los aminoglicósidos o las quinolonas. Y entre los bacteriostáticos, por ejemplo, los macrólidos y las tetraciclinas, que son ambos inhibidores de la síntesis proteica. Según la clase y espectro antimicrobiano, esto es un poquito, digamos que clásicamente solemos clasificar mucho a los antibióticos en si son de amplio espectro, espectro intermedio o bajo espectro, pero en la práctica clínica estos conceptos están muy tergiversados. O sea, muchas veces dicen, no sé,
ese es un antibiótico de amplio espectro y verdaderamente no es un antibiótico de amplio espectro. O sea, en verdad se ha perdido mucho el significado de estos términos, pero se los traigo acá para que los tengan en cuenta. Fíjense, los antibióticos de amplio espectro van a ser aquellos que afectan tanto a gram positivos como a gram negativos. Por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro podría ser las cefalosporinas de primera generación. Las cefalosporinas de primera generación abarcan tanto gram positivos como gram negativos. Son antibióticos de amplio espectro. Sin embargo, en la práctica clínica muy a menudo dicen, no, las cefalosporinas de primera generación son antibióticos de bajo espectro. Y no sé por qué lo dicen, porque la realidad es que son de amplio espectro. El hecho de que sean antibióticos muy viejos y que sean de primera generación no significa que no sean de amplio espectro, ¿ok? De espectro intermedio afectan a grupos de gram positivos o gram negativos, es decir, por ejemplo, un antibiótico que actúa sobre cocos y sobre bacilos gram positivos. Ese es un antibiótico de espectro intermedio. No está actuando sobre gram positivos y gram negativos al mismo tiempo, pero dentro de los gram positivos actúa sobre grupos distintos, en este caso cocos y bacilos. Un antibiótico de bajo espectro va a ser aquel que además de que actúa solamente sobre gram positivos o sobre gram negativos, actúa solamente sobre un grupo de esos microorganismos. Por ejemplo, un antibiótico que solo actúa sobre cocos gram positivos específicamente, un antibiótico que solo actúa sobre bacilos gram negativos, etc. Ok, esta es la clasificación que les dije que les debía. Es la clasificación con respecto al sitio de acción de los antibióticos. Fíjense que el primer punto en el que ustedes van a entrar ahorita cuando estudien antibióticos, específicamente cuando vean beta-lactámicos, va a ser los inhibidores de la síntesis de pared, porque los beta-lactámicos entran en este grupo. Fíjense, penicilinas, eso es un beta-lactámico, cefalosporinas, eso es un beta-lactámico, carbapenémicos, eso también es un beta-lactámico. La vancomicina no entra dentro de este grupo porque la vancomicina es un glucopéptido, pero independientemente de, tengan en cuenta que estos son los antibióticos que inhiben la síntesis de pared. Tenemos los que actúan sobre el metabolismo del ácido fólico, en este caso tenemos el trimetoprim sulfametoxazol, en líneas generales todas las sulfonamidas, por ejemplo, la sulfadiacina, la sulfadoxina. Estoy segurísimo de que más de uno aquí ha utilizado alguna vez sulfadiacina de plata para una quemadura. Esos antibióticos actúan más bien sobre el metabolismo del ácido fólico. Inhiben la síntesis del tetrahidrofolato y de esa manera terminan actuando sobre la síntesis del ADN porque el tetrahidrofolato es necesario para la síntesis de purinas en líneas generales. Tenemos los inhibidores del ADN. Tenemos, por ejemplo, los que actúan sobre el ADN girasa. Aquí entran fundamentalmente las quinolonas. Los que actúan sobre la síntesis proteica, bueno, aquí tenemos tetraciclinas, macrólidos, inclusive los propios aminoglicósidos. Sin embargo, los aminoglicósidos tienen la gran particularidad, y esto lo pueden ir anotando y tenerlo como dato clave. Los aminoglicósidos son el único inhibidor de la síntesis proteica que tiene actividad bactericida. Y cuando vean la clase con la doctora Elizabeth van a entender por qué específicamente los aminoglicósidos tienen efecto bactericida, porque ellos tienen una particularidad adicional que hace que tengan ese efecto. Y algunos que inclusive actúan directamente sobre la membrana celular, como las polimixinas, porque las polimixinas, que esto lo verán en la clase de macrólidos con la doctora Ingrid, son moléculas anfipáticas, muy similar a las sales biliares o los detergentes. Entonces ellas lo que hacen es que disuelven la membrana plasmática, como lo haría por ejemplo un detergente. De esa manera terminan produciendo la lisis bacteriana. El gran problema de las polimixinas es que como son moléculas anfipáticas, son moléculas polares y están cargadas y por lo tanto no se absorben por la vía oral. Entonces hay que buscar medios parenterales para la administración de polimixinas. Sería principalmente uno de los grandes problemas. Eso se los adelanto para que vean que aquí en esta unidad, la parte farmacocinética, es muy importante. Entonces, cuando hablamos de modelos de terapia antimicrobiana, siempre es importante tener en cuenta la existencia del triángulo de Davis, que es un modelo que trata de explicar la interrelación entre el agente antimicrobiano, el huésped y el microorganismo durante un curso de terapia antimicrobiana. Fíjense que la relación entre estos tres elementos es bidireccional, muy similar a como ocurre en el caso de la tríada epidemiológica. El antimicrobiano interactúa con el huésped y de esa interacción hay que tener en cuenta la farmacocinética y los posibles efectos adversos que pudieran resultar. El huésped interactúa con el microorganismo y esto lleva entonces al estado de infección y de inmunidad.
y al mismo tiempo el microorganismo interactúa con el antimicrobiano y esto determina la sensibilidad y la resistencia. Fíjense que la terapia antimicrobiana es muy compleja porque involucra diversos actores e involucra diversos medios por medio de los cuales ellos se interrelacionan. Entonces siempre hay que tener en cuenta muchos apartados cuando elegimos un antibiótico o directamente cualquier antimicrobiano para tratar a nuestro paciente. Por ejemplo, si yo tengo un microorganismo que está en el hueso, porque nuestro paciente tiene osteomielitis aguda, por poner un ejemplo, entonces yo tengo que elegir un antibiótico que llegue bien a ese tejido. Yo no puedo elegir un antibiótico que tenga un bajo volumen de distribución, porque necesito que llegue al compartimiento periférico profundo, que es donde se encuentra precisamente el hueso. Y para eso, entonces, por ejemplo, voy a tener que valerme de grupos de antibióticos que tengan un volumen de distribución elevado. Un antibiótico que tiene un volumen de distribución muy pequeño, como por ejemplo lo podría ser un aminoglicósido, no me va a ayudar. Entonces la farmacocinética es muy importante. Entonces, haciendo énfasis una vez más, y se los pongo en grande, siempre hay que hacer énfasis en la farmacocinética. ¿Por qué? Porque la susceptibilidad de un antimicrobiano requiere de la selección adecuada del agente, es decir, que el antimicrobiano que yo estoy indicando sea adecuado para ese microorganismo. Por ejemplo, no voy a mandar un antibiótico que es mejor para gram negativos a un individuo que tiene una infección por Staphylococcus aureus. La dosis adecuada siempre es fundamental. Las dosis también varían. No siempre va a ser la misma dosis porque, por ejemplo, la dosis de una infección de piel y partes blandas no va a ser la misma que la infección de una meningitis. Las infecciones en la meningitis, las dosis de las meningitis siempre suelen ser elevadas debido a que el fármaco tiene que atravesar la barrera hematoencefálica y generalmente los antibióticos producen unas concentraciones relativamente moderadas dentro del líquido cefalorraquídeo, generalmente llegan al 10%, 15%, entonces yo tengo que asegurarme de que haya una concentración alta del antibiótico en plasma para que cuando ese antibiótico llegue al líquido cefalorraquídeo tenga una concentración adecuada para atacar al microorganismo. La duración del tratamiento también es fundamental. Subtratar una enfermedad realmente tiene consecuencias catastróficas porque le das la oportunidad al microorganismo de que desarrolle resistencia secundaria o adquirida, ya vamos a hablar de eso. Niveles adecuados en el sitio de infección también, por eso siempre tenemos que considerar muy bien el sitio de infección. Por ejemplo, si queremos tratar una infección purulenta, como por ejemplo un absceso, tenemos que buscar un fármaco que tenga una buena penetración hacia esos tejidos. Por ejemplo, en infecciones en las cuales hay mucha producción de pus y de gases, que generalmente son infecciones por microorganismos anaerobios, se prefiere el uso de ciertos antibióticos como la clindamicina, porque la clindamicina es un antibiótico con un alto volumen de distribución, entonces eso asegura que pueda llegar al tejido necrótico y abscedado y pueda ejercer su efecto. Si yo en ese paciente indico un antibiótico que tiene un bajo volumen de distribución, como por ejemplo penicilina, no le voy a hacer gran cosa porque no va a llegar bien al sitio del absceso. De repente el absceso me lo está produciendo un Streptococcus piógenes, que en líneas generales es susceptible a la penicilina. Pero si la penicilina no llega bien al absceso, no le voy a hacer nada. Entonces fíjense en la complejidad al momento de elegir un antibiótico. Y los mecanismos de defensa normales. La respuesta inmunitaria del individuo también es un aspecto a tener en cuenta en la terapia antimicrobiana. De hecho, existen antibióticos que tienen algo que se llama efecto inmunomodulador, que es decir, ellos son capaces de estimular o de corregir la respuesta inmunitaria para mejorarla y de esa manera hacer que sea menos nociva para el individuo. Un gran ejemplo de un fármaco que tiene efecto inmunomodulador es la citromicina. Y por lo general, los individuos que tienen factor, por ejemplo, la citromicina es un antibiótico que en líneas generales no se debería indicar de rutina. Por ejemplo, ¿a cuántas personas o a cuántos de ustedes no les habrá pasado que tienen un familiar que le dio una infección respiratoria cualquiera, desde neumonía hasta inclusive una posible faringomigdalitis, y va para el médico y el médico le receta acitromicina? En líneas generales eso no tiene mucho sentido, porque el antibiótico de entrada de elección en infecciones respiratorias por lo general es la amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. Pero ¿por qué a veces en ciertos pacientes indicamos acitromicina combinada con la amoxicilina? Porque la acitromicina tiene un efecto inmunomodulador.
Entonces, si nuestro paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo, es fumador, tiene una edad superior a 65 años, tiene una enfermedad crónica a nivel respiratorio, por ejemplo, sufre de POC, él se va a beneficiar bastante de la citromicina porque tiene un efecto inmunomodulador, pero el resto de la población no. Entonces, cuando elegimos un antibiótico, siempre tenemos que tener en cuenta las particularidades de nuestro paciente. Para complicar todavía más las cosas, fíjense porque es importante tener en cuenta la farmacocinética, y es que todos los antibióticos tienen modelo multicompartimental, tanto bicompartimental como tricompartimental. O sea, no existe un antibiótico que tenga un modelo de un solo compartimiento. ¿Por qué? Pues fíjense en la complejidad. Cuando nosotros administramos un antibiótico, primero tenemos un compartimiento de absorción. Esto no está en todas las literaturas. Algunos autores lo consideran, otros no. Esta imagen la saqué del Goodman. El compartimento de absorción sería básicamente el sitio donde lo administramos. Por ejemplo, si administramos el antibiótico por vía oral, pues bueno, sería el tracto gastrointestinal. Si administramos el antibiótico por vía intramuscular, el reservorio antibiótico que queda allí en el sitio donde lo inyectamos sería el compartimento de absorción de ese antibiótico, entre otros. Entonces, después, desde ese compartimento de absorción, el antibiótico llega al compartimento plasmático, y desde allí, pues a través del plasma, se distribuye a lo largo del cuerpo. Y de allí, entonces, va a comenzar a depositarse en los distintos compartimientos. En este caso, el compartimento pulmonar 2 es lo que representa el compartimento donde queremos que haga efecto el antibiótico, porque este diagrama en el Goodman específicamente habla de este modelo en el contexto de una infección respiratoria. Entonces, por eso colocan compartimiento pulmonar. Pero bueno, esto podría ser compartimiento genitourinario, compartimiento hepático. O sea, básicamente esta pelotica naranja representa el sitio específico donde nosotros queremos que el antibiótico haga su efecto. Pero al mismo tiempo que el antibiótico tiene que ir al compartimiento donde va a ejercer su efecto, también se está derivando a otros compartimientos que forman parte del compartimento periférico. Se está yendo hacia la grasa, se está yendo hacia tejido muscular, se está yendo hacia sitios que nosotros no deseamos, porque nosotros verdaderamente lo que queremos es que vaya al sitio donde tiene que hacer su efecto. Entonces, por eso tenemos que conocer la farmacocinética. Por conocer la farmacocinética, conocer por qué tejidos son más afines los antibióticos, nos abre las posibilidades a saber, dependiendo de qué condiciones tenga el paciente, cuál es el antibiótico que yo voy a elegir para tratarlo. Ok, vamos a entrar ahora en conceptos clave. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien. Ok, entonces en conceptos clave necesito que ustedes se memoricen muy bien todos estos conceptos, no solamente porque posiblemente sean preguntas de examen, sino porque en líneas generales son importantes para la vida. Estos conceptos ustedes los van a usar de herramienta para poder entender después todo lo que van a ir viendo en la unidad. Lo primero, un concepto que se va a quedar con ustedes toda la carrera, lo que les queda de carrera, es el concepto de concentración mínima inhibitoria o CMI. Fíjense que el concepto en líneas generales es algo sencillo, básicamente la concentración mínima del fármaco que yo necesito para inhibir su crecimiento. Pero tiene una definición muy específica, que es la mínima concentración del antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en un mililitro de cultivo tras 18 a 24 horas de incubación. ¿A qué les recuerda este concepto? ¿Alguna vez han leído un concepto similar que sea una cosa así de 10 a las 5 bacterias en un mililitro de cultivo? Los que están en medicina interna, ¿alguna vez han escuchado un concepto que es más o menos similar, que tiene que ver con infecciones urinarias? La seriedad de las infecciones urinarias, dependiendo de la cantidad de bacterias que hay en el cultivo, que si era mayor a una cifra era considerada grave, algo así, ¿no? No específicamente. Fíjate, dentro del concepto de infecciones urinarias hay un tipo de, entre comillas, infección que tiene un punto de corte similar, que tú lo defines como la presencia de más de 10 a las 5 unidades formadores de colonias por mililitro. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Es el concepto de bacteriuria asintomática. La presencia de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro en un paciente que no tiene síntomas de infección urinaria.
O sea que al final el punto de corte que usamos para concentración mínima inhibitoria es el mismo que utilizamos para bacteriuria asintomática. Por lo general es en ese punto en el que uno considera que el crecimiento bacteriano es significativo. Básicamente es por eso. Entonces se los dejo como dato para que sepan que si ya se saben el concepto de bacteriuria asintomática, pues lo pueden extrapolar al de concentración mínima inhibitoria para acordarse siempre del punto de corte. La concentración mínima bactericida es prácticamente lo mismo, o sea, es la mínima concentración del antibiótico, pero en este caso capaz de producir la muerte, o sea, no capaz de inhibir el crecimiento, capaz de producir la muerte de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias en un mililitro de cultivo tras 18 a 24 horas de incubación. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque existen estos conceptos clave. El primero de ellos es la relación concentración máxima CMI. ¿Alguien se acuerda qué es concentración máxima? Que esto lo vimos en farmacocinética. O sea, se usa para la dosis, ¿no? ¿Cómo así? O sea, eso ibas viendo, dependiendo de lo que tú ibas administrando de fármaco, cuál era la dosis máxima que podías administrar del mismo y podías ver que si los efectos adversos y todas estas cuestiones. No es eso. Eso sería simplemente dosis máxima. No es eso. Si mal no recuerdo, el Cemax era la concentración plasmática máxima del fármaco. Después de administrado, ¿verdad? O sea, si yo le doy a alguien un Exacto, fármaco exacto. y en la medida que se va absorbiendo llega un punto en el que llega a una concentración máxima. Bueno, exactamente, ese es el concepto de concentración máxima, ¿no? O sea, es la máxima concentración del fármaco después de que este ha sido administrado. Y el CMI, ustedes ya saben que es la concentración mínima inhibitoria. Entonces, nosotros podemos relacionar estos parámetros y eso nos va a servir a nosotros principalmente para determinar cuáles antibióticos son concentración dependientes y cuáles antibióticos son tiempo dependientes. Ya vamos a ver eso ahorita en unas gráficas. Por otra parte, tenemos la relación PK-PD. PK es de pharmacokinetics, o sea, farmacocinética, y PD, pharmacodynamics, ¿okay? O sea, farmacodinamia. Es una relación entre farmacocinética y farmacodinamia. La definición es el valor de concentración mínima inhibitoria que permite alcanzar un valor de PTA. PTA es probabilidad de alcanzar el objetivo farmacodinámico mayor al 90%. Es decir, CMI en líneas generales es un concepto que nosotros aplicamos en la farmacocinética de los antibióticos. Entonces, si nosotros tenemos una CMI que es, digamos, relativamente baja, esa CMI nos va a permitir alcanzar un valor de probabilidad de alcanzar el objetivo farmacodinámico mayor al 90%. Y entonces eso establece la relación PK-PD. Ya lo vamos a ver ahorita en una gráfica. Siento que eso es mejor verlo en una gráfica. Fíjense, aquí lo tenemos. Entonces, tenemos antibióticos concentración dependientes y antibióticos tiempo dependientes. Los antibióticos concentración dependientes utilizan principalmente la relación Cmax-CMI. Fíjense, un ejemplo claro de antibióticos concentración dependientes son los aminoglicósidos. Estos son fármacos que en líneas generales dependen más de alcanzar una concentración máxima elevada de manera tal que a lo largo del tiempo la concentración máxima vaya disminuyendo hasta el punto en el cual se encuentra por debajo de la concentración mínima inhibitoria y deja de ejercer su efecto. Pero fíjense todo el tiempo que ese fármaco estuvo ejerciendo su efecto. En este caso, fíjense, podría ser perfectamente 3 horas. O sea, a lo largo de estas 3 horas, ese antibiótico estuvo actuando sobre los microorganismos y estuvo cumpliendo adecuadamente su función. Los antibióticos concentración dependientes, por lo general, tienen efecto posantibiótico, que es lo más importante. Por esa razón, nos importa más su concentración que el tiempo en el que ellos permanecen dentro de nuestro organismo. Porque inclusive si la concentración llega a estar por debajo de la concentración mínima inhibitoria, ellos siguen ejerciendo su efecto porque tienen efecto posantibiótico. Cuando hablamos de efecto posantibiótico, en líneas generales es que a pesar de que el antibiótico ya no está actuando sobre su sitio de unión, generó cambios conformacionales o estructurales dentro de esas proteínas a las que se unió
que hace que sean menos efectivas a la hora de actuar. Generalmente, por ejemplo, los macrólidos o los glucopéptidos en muchas ocasiones tienen efecto posantibiótico. ¿Por qué? Bueno, porque actúan sobre la síntesis proteica, y al actuar sobre la síntesis proteica, el ribosoma termina quedando enlentecido incluso después de que el antibiótico ya no está haciendo su efecto. Entonces allí hablamos de efecto posantibiótico. Los antibióticos concentración dependientes por lo general son antibióticos que tienen efecto posantibiótico, y por eso se terminan clasificando dentro de este grupo, porque realmente a mí lo que me va a interesar no es que dure mucho en el tiempo, me interesa alcanzar una concentración alta para atacar a la mayor parte de esas colonias bacterianas que están en el individuo, y inclusive si esa concentración desciende no me va a interesar tanto porque igual hay un efecto posantibiótico después. Ejemplos claros de antibióticos concentración dependientes, los aminoglicósidos. E inclusive en el caso de los aminoglicósidos, eso se debe a otro elemento más, y es que los aminoglicósidos son muy tóxicos. Son nefrotóxicos, son tóxicos para la unión neuromuscular, son son también ototóxicos, o sea, tienen efectos muy negativos para nuestro organismo. Entonces, como son tan tóxicos, no nos interesa tanto que permanezcan por mucho tiempo en el cuerpo. Nos interesa más dar una gran dosis inicial con intervalos de tiempo prolongados. Por ejemplo, los aminoglicósidos por lo general se administran una vez al día o se administran 2 veces al día, de manera tal que podamos minimizar los efectos adversos, pero el antibiótico va a seguir cumpliendo su efecto porque en líneas generales es concentración dependiente y no es tiempo dependiente. Entonces, no me interesa que dure mucho dentro del cuerpo, solo me interesa alcanzar una concentración alta, de manera tal entonces que pueda ejercer su efecto. Los antibióticos tiempo dependientes por lo general no tienen efecto posantibiótico. Entonces, precisamente porque no tienen efecto posantibiótico, a mí me interesa que durante el mayor tiempo posible ellos permanezcan por encima de la concentración mínima inhibitoria, porque realmente la concentración mínima inhibitoria es clave en ellos. Es clave porque ellos tienen que ejercer su efecto directo sobre el microorganismo. Si desciende la concentración del antibiótico por debajo de la concentración mínima inhibitoria, no va a haber un efecto clínico relevante. Un ejemplo claro de antibióticos tiempo dependientes, los betalactámicos. Los betalactámicos son antibióticos tiempo dependientes por excelencia, por eso hay que cumplir muy bien con los intervalos en los cuales se establecen. Por ejemplo, la penicilina tiene una vida media muy corta, se administra por lo general cada 4 horas, precisamente por eso, porque son fármacos tiempo dependientes. Entonces, bueno, esto es un resumen un poco de lo que les venía diciendo. Fíjense, los antibióticos concentración dependientes poseen efecto postantibiótico y por esa razón se benefician de regímenes a intervalos prolongados. Un ejemplo clásico, los aminoglicósidos. Los antibióticos tiempo dependientes no poseen efecto postantibiótico y en consecuencia se benefician de intervalos cortos o inclusive de infusión continua. Por ejemplo, los betalactámicos. Otros conceptos clave. Fíjense, aquí puse agonismo y antagonismo, quise decir sinergismo y antagonismo. Déjenme acomodarlo de una vez. Bien, entonces, como les había dicho, cuando hablamos de sinergismo y antagonismo en antibióticos, no es lo mismo que hablar de sinergismo y antagonismo en otros fármacos. El sinergismo en antibiótico es la combinación de dos antimicrobianos que administrados en simultáneo tienen una mayor actividad. Es decir, que si yo mezclo esos dos antimicrobianos, voy a hacer que se potencie el efecto de ambos en conjunto y en consecuencia voy a necesitar una menor dosis de los dos. Un ejemplo clásico de esto es trimetoprim sulfametoxazol, que son prácticamente dos hermanos inseparables. Siempre los administramos en conjunto porque tienen efectos complementarios, ya lo verán en la clase de sulfonamidas, y por esa razón entonces los administramos en conjunto. Ese es un claro ejemplo de sinergismo. ¿Alguien sabe cuál es el nombre comercial del trimetoprim sulfa? Que estoy seguro de que muchos aquí lo han tomado. ¿Alguien levantó la mano? Coméntame. Yo, pero era porque tenía una pregunta. Sí. Con el sinergismo, o sea, ¿te refieres a dos fármacos distintos o también puede entrar dentro de esa categorización el hecho de por lo menos con las quinolonas, que existen también las fluoroquinolonas que les añaden el flúor y hacen que el efecto sea mayor, o esto es otra cosa distinta al sinergismo como tal? Es algo distinto, porque el caso de las fluoroquinolonas comienzan a ser las quinolonas después de la segunda generación. Es básicamente un subtipo de quinolona específico, pero eso no es
un caso de sinergismo porque tú no vas a administrar una fluoroquinolona con una quinolona de primera generación, por ejemplo. Sinergismo es que tú das dos antibióticos, bueno, dos antimicrobianos diferentes juntos y ellos actúan en conjunto y son más efectivos. Básicamente es eso. Ok. Hola chicos, otro ejemplo de sinergismo sería una quinolona con un betalactámico, ¿sí? Potencia la Ok. acción de una con otra. Claro, porque actúan en sitios distintos. Muchas veces el sinergismo se da cuando dos antibióticos actúan en sitios diferentes y se complementan. Pero ojo, eso no es una regla que aplica para todos los casos bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero no aplica siempre que colocamos dos antibióticos en dos sitios distintos, se van a complementar. A veces pueden inclusive antagonizarse, ya lo vamos a ver ahorita. Exactamente. Ok. Otro ejemplo, Gracias. el ritonavir con algún otro inhibidor de la síntesis proteica. Estos casos, estos son fármacos antirretrovirales. El ritonavir termina teniendo un efecto sinérgico con los otros inhibidores de la síntesis proteica, principalmente porque el ritonavir es más afín por el citocromo P3A4. Entonces disminuye la degradación de los otros inhibidores de la síntesis proteica y eso hace que aumente la vida media de esos fármacos y por lo tanto el efecto termina prolongándose y termina siendo más efectivo. Bien, con respecto al caso del antagonismo, es básicamente lo opuesto al sinergismo, la combinación de antimicrobianos que resulta en una interferencia de sus actividades. Un ejemplo, un inhibidor de la síntesis proteica con un inhibidor de la síntesis de pared bacteriana. Por eso les estaba comentando que no necesariamente dos antibióticos que actúan en sitios distintos van a complementarse, también pueden antagonizarse. ¿Pueden creen ustedes, por lógica, que si yo doy un inhibidor de la síntesis proteica, este va a terminar antagonizando a un inhibidor de la pared bacteriana? Bueno, yo pensaría que es porque no existen las proteínas que forman esa pared. Perfecto, tal cual es eso. Si yo bloqueo la síntesis proteica y después quiero administrar un fármaco que actúa sobre una proteína específica de la bacteria, pues ese antibiótico no va a tener dónde unirse. Y entonces al final el efecto termina siendo contraproducente. Por eso, al final del día, estar dando, yo que sé, acitromicina con amoxicilina, por ejemplo, no tiene mucho sentido desde el punto de vista farmacodinámico, porque al final se van a contrarrestar. Ojo, igualmente se indican, pero por lo general cuando se indican es por el espectro. O sea, porque al final del día la citromicina también es muy buena para bacterias atípicas, como por ejemplo micoplasma. Entonces, cuando tú no sabes si tu paciente tiene micoplasma o tiene Streptococcus pneumoniae, porque bueno, hay dudas clínicas razonables, entonces bueno, allí podría llegar a estar justificada la asociación. Pero fíjense que aquí, desde el punto de vista básico, si nos vamos a las bases de la terapia antimicrobiana, no tiene mucho sentido porque uno va a antagonizar al otro. El ejemplo que mencionó el doctor Julio, el de mezclar, por ejemplo, un inhibidor o sea, mezclar una quinolona como con un beta-lactámico, por ejemplo, en ese caso tiene más sentido porque las quinolonas actúan sobre el ADN. Entonces, vas a tener a un antibiótico que está deteniendo la replicación del ADN y por otra parte vas a tener otro que está inhibiendo la síntesis de pared bacteriana. Entonces, en conjunto van a producir una mayor lisis de las bacterias a menores concentraciones. Muchas veces eso se ve también porque no tenemos un cultivo a la mano o a la hora de tomar una conducta, ¿sí? Por ejemplo, como está hablando Javier de la terapéutica para tratar las infecciones respiratorias bajas, se da un betalactámico, en este caso amoxicilina con ácido clavulánico, más un macrólido por lo mismo, porque es terapia empírica. Vamos a tratar un Streptococcus pneumoniae, que es el germen más común, ¿sí? Y vamos a tratar un germen atípico que también puede estar presente. Entonces, a la hora de yo iniciar la terapéutica, es por eso que van los dos de la mano. Es por eso. Y el típico ejemplo de sinergismo también aplica un aminoglucósido con un betalactámico, ¿sí? Eso se ve mucho para tratar las infecciones urinarias altas. Por ejemplo, una pielonefritis. Se da 3 días de aminoglucósido. En este caso puede ser
gentamicina o amicacina, mayor propiamente la amicacina, con una ceftriaxona, ¿sí? Ese es el claro ejemplo de sinergismo. Potenciamos el efecto. Pero muchas veces, como va terapia empírica, entonces, bueno, tenemos que agarrar dos grupos de antimicrobianos para tener una mayor respuesta terapéutica. Ok, fíjense que el ejemplo que menciona el doctor Julio es muy interesante porque menciona el ejemplo de un aminoglicósido con un beta-lactámico. Pero oye, los aminoglicósidos son inhibidores de la síntesis proteica. Entonces, ¿cómo es eso de que un inhibidor de la síntesis proteica está potenciando a un inhibidor de la síntesis de pared bacteriana como el beta-lactámico? ¿Por qué el aminoglicósido específicamente sí y los demás no? ¿Qué se les ocurre? Alguien levantó la mano, no puedo ver quién es, pero puede prender el micrófono. ¿Será lo que mencionaste ahorita de que los aminoglucósidos son los únicos de este grupo que tienen efecto bactericida? Exacto, es tal cual eso. Los aminoglicósidos tienen efecto bactericida, al igual que un beta-lactámico. Entonces, por lo general, los bactericidas entre sí se complementan muy bien. Y por esa Así es. razón termina habiendo sinergismo entre aminoglicósidos y beta-lactámicos. Ok, No entendí eso. ¿cómo así? Que no entiendes específicamente. No entendí cómo se complementan si, o sea, habíamos dicho que era el antagonismo, aunque sean bactericidas. No termino de entender. Ok, fíjate. Em, por lo general, el gran problema por el cual se suelen antagonizar los inhibidores de la síntesis proteica y de la síntesis de pared bacteriana es que los inhibidores de la síntesis proteica en su mayoría son bacteriostáticos y los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana en su mayoría son bactericidas. Entonces, eso no computa muy bien dar un bactericida con un bacteriostático, porque el bacteriostático va a tender a prolongar o sea, no va a matar a la bacteria, sino que más bien la va a dejar latente, disminuyendo la síntesis proteica. Y eso termina interfiriendo con la actividad del bactericida porque no puede unirse a las proteínas sobre las que va a actuar. Entonces por eso se antagonizan. En el caso del aminoglicósido es diferente porque el aminoglicósido no es bacteriostático, es bactericida. Entonces a pesar de que está actuando sobre la síntesis proteica, como el efecto final, disculpa, como el efecto final va a ser matar a la bacteria, entonces cuando se suma con el betalactámico que también mata a la bacteria, entonces básicamente hay doble destrucción, hay doble muerte, pues por decirlo en términos más sencillos. Y por eso terminan complementándose, ¿ok? Se complementan porque los dos son bactericidas. O sea que deberíamos prestar más atención al efecto, por así decir, final del antibiótico al mecanismo de acción, por así decirlo. Ambas cosas son importantes, pero por norma mnemotécnica, para que sea más fácil de entender, por lo general, un bacteriostático y un bactericida se antagonizan, pero dos bactericidas y dos bacteriostáticos se complementan. Ok. Básicamente, bactericidas con bactericidas, bacteriostáticos con bacteriostáticos. ¿Queda claro entonces esta parte? Sí. Ok. Desde el punto de vista de la resistencia bacteriana, fíjense, la resistencia bacteriana, por supuesto, depende del microorganismo, pero también depende del hospedero y depende también de la antibiótico-terapia. La resistencia bacteriana se clasifica en primer lugar en natural o primaria, que son aquellos casos de resistencia en casos en los que no hubo contacto previo con un antibiótico. Es decir, nuestro paciente viene con una infección y el microorganismo que adquirió, que lo puede haber adquirido de forma nosocomial o lo puede haber adquirido en la comunidad, ya es resistente contra el antibiótico. En líneas generales, allí hablamos de resistencia natural. Las bacterias pues progresivamente se han ido adaptando, cada vez más se ven casos, por ejemplo, de Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, que actualmente eso es una infección emergente. Precisamente porque, bueno, en el medio comunitario cada vez es más abundante este tipo de microorganismos resistentes que de forma natural ya son resistentes a los antibióticos porque su secuencia genética se ha ido adaptando para crear proteínas adaptadoras que van destruyendo los antibióticos que se administran. Tenemos por otra parte la resistencia bacteriana secundaria o adquirida, que son aquellos casos de resistencia
en los que se usa un antibiótico previamente, y esta puede ser directa o cruzada. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, un paciente que tiene una neumonía, se le trata, pero el curso de antibiótico termina siendo menor al que debería ser. Por ejemplo, en vez de ser de 7 a 10 días, se lo tomó por 5 días, se lo tomó por 4 días. Entonces, mejoró inicialmente, pero después persisten los síntomas y además de eso, termina habiendo riesgo de que haya resistencia ahora al antibiótico, porque en el mismo momento en el que se comienza a ingerir el antibiótico, pues los microorganismos comienzan a desarrollar mecanismos compensadores porque ellos verdaderamente quieren sobrevivir, ellos no van a dejar que el antibiótico les agreda así como así. Cuando hablamos de que puede ser directa o cruzada, la resistencia directa va a ser aquella que el microorganismo desarrolla directamente hacia el antibiótico que administramos. Por ejemplo, yo le estaba dando a mi paciente cefadroxilo y no lo administré adecuadamente y entonces ahora la bacteria se vuelve resistente al cefadroxilo. Eso es un caso de resistencia directa, pero existen ocasiones en las cuales no solamente se desarrolla resistencia al cefadroxilo, sino que también se desarrolla resistencia a otros antibióticos. Ahí hablamos de resistencia cruzada. Y en última instancia tenemos la resistencia transmitida, que es aquella que es adquirida a través de plásmidos. Acuérdense que las bacterias tienen múltiples mecanismos para transmitirse entre sí los plásmidos, por ejemplo, transferencia, conjugación, entre otras, y de esa manera ellas se comunican y se envían entre sí segmentos de ADN que codifican para proteínas que terminan inhibiendo la actividad de ciertos antibióticos. ¿Ustedes saben cuál es la mayor reserva que tenemos nosotros los seres humanos de plásmidos? Uno de los principales responsables de que hoy en día surjan tantas infecciones resistentes. Está en nuestro cuerpo, está en el cuerpo de todos nosotros. ¿Qué se les ocurre? Por el comentario pusieron la microbiota. La microbiota, exactamente, es la microbiota. Cuando nosotros nos tomamos antibióticos, el típico ejemplo, todos tenemos una tía que tiene medio un resfriado y ya se quiere meter acitromicina, por poner un ejemplo. ¿Cuál es el verdadero problema detrás de eso? Que la microbiota está expuesta a esos antibióticos y la microbiota quiere sobrevivir. Y por esa razón comienza a desarrollar estos mecanismos de resistencia que ustedes ven acá, desarrollar mecanismos de resistencia secundaria. Y eso lo terminan almacenando en forma de plásmidos. Luego, cuando viene un microorganismo patógeno, ese microorganismo patógeno se beneficia de los plásmidos y comienza a desarrollar resistencia. Por esa razón, si bien la microbiota tiene prácticamente muchísimos efectos positivos y es excelente y todo lo demás, también puede ser un arma de doble filo y siempre tenemos que considerar su presencia cuando indicamos antibióticos. ¿Cuáles son los principales mecanismos de resistencia que utilizan los microorganismos? En primer lugar, la entrada reducida de fármacos en el patógeno. En este caso, hablamos del ejemplo que les mencioné al principio de la prepa, que es el tema de las porinas. Muchos microorganismos han desarrollado como mecanismo de adaptación simple y llanamente comenzar a eliminar las secuencias de genes que codifican para ciertas porinas que permiten la entrada de ciertos antibióticos. De esa manera, el antibiótico no puede entrar al medio intracelular y no puede ejercer su efecto. Ahora, tenemos también las bombas de flujo. Las bombas de flujo, esto también se lo estaba comentando cuando les mostré la imagen del gran negativo. Acuérdense de que son bombas que están en el espacio periplásmico. Entonces, muchas bacterias gram negativas han comenzado a desarrollar bombas que se encargan de ir expulsando del espacio periplásmico ciertos tipos de antibióticos. Y ojo, esto no es algo que afecta solamente a las bacterias, también afecta a otros microorganismos como por ejemplo los protozoarios. De hecho, una de las razones por las cuales hoy en día se ha hecho más común la presencia de Plasmodium falciparum resistente a cloroquina es precisamente la presencia de bombas de flujo que van eliminando la cloroquina del medio intracelular y de esa manera evita que la cloroquina ejerza el efecto sobre el protozoario, sobre el merozoito y el esquizonte. La inactivación directa del antibiótico, este es bastante particular, esto es a través de la producción de enzimas específicas que pueden ser, por ejemplo, las famosas beta-lactamasas, ¿no? Acuérdense de la particularidad que les dije de las beta-lactamasas. Un chasecito.
La particularidad que les dije de las beta-lactamasas, dependiendo de si hablamos de microorganismos gram positivos o gram negativos, los microorganismos gram positivos en líneas generales comparten sus beta-lactamasas porque sus beta-lactamasas están distribuidas ampliamente en el espacio adyacente a la pared celular, mientras que en el caso de las bacterias gram negativas suelen tener beta-lactamasas individuales, o sea, no las comparten, porque las beta-lactamasas de las bacterias gram negativas están dentro del espacio periplásmico. La alteración de la estructura diana, esto también es un mecanismo de resistencia bastante importante hoy en día en el tema de los beta-lactámicos, que es básicamente la modificación de la estructura de la proteína unión a penicilina, ¿okay? Entonces, al modificar la proteína unión a penicilina, se vuelve más difícil verdaderamente que el beta-lactámico se una a esa proteína y pueda ejercer su efecto. Y la incorporación del fármaco, este es bastante particular, y es que hay algunas bacterias que se han adaptado tanto a los antibióticos que inclusive los utilizan para crecer. Existen cepas de Enterococcus faecium que utilizan vancomicina para crecer, y eso es bastante alarmante porque es una muestra de lo peligrosos que pueden ser los microorganismos cuando no utilizamos adecuadamente la terapia antimicrobiana. Ahora, esto va a ayudar a aclarar algunas dudas de lo que veníamos mencionando, y es que el tratamiento antibacteriano lo podemos clasificar en distintos grupos. Tenemos el tratamiento profiláctico, que no es lo mismo que decir tratamiento presintomático o preventivo. Fíjense, son conceptos distintos. Por lo general, tendemos a pensar que el tratamiento profiláctico es aquel que nosotros administramos cuando una persona tiene evidencia de infección. Por ejemplo, una persona, cualquiera de ustedes, Dios no lo quiera, está en el Hospital Vargas y se pincha con una aguja de un paciente seropositivo. Entonces dice, no, me voy a dar un tratamiento profiláctico. La realidad es que por términos estrictos ese no es un tratamiento profiláctico, sino un tratamiento presintomático. ¿Por qué? Vamos a ver las definiciones. Fíjense, el tratamiento profiláctico es aquel tratamiento previo a la infección en ausencia de evidencia de un foco infeccioso en individuos de riesgo. O sea, no tenemos evidencia de que ese individuo tenga un foco infeccioso, pero tiene condiciones de riesgo que nos hace decir, ok, vamos a darle un tratamiento profiláctico. Ejemplos característicos de esto, bueno, por ejemplo, lo que es la profilaxis preexposición, que es un tipo de esquema de tratamiento que se utiliza para prevenir la transmisión del VIH. Son 2 pastillas, son entricitabina con lamivudina. Usted se la toma 48 y 24 horas previo a tener las relaciones sexuales, y eso debería protegerte de adquirir la infección por VIH. En líneas generales, eso es un tratamiento profiláctico porque tú no tienes evidencia de un foco infeccioso, no te has expuesto al microorganismo, pero tienes una condición de riesgo, que es específicamente que vas a tener relaciones sexuales con una persona que podría estar infectada. Entonces, por eso, en ese caso, sí hablamos de tratamiento profiláctico. Eso no es lo mismo. Javier, Sí. bueno, alguien más levantó la mano, pero yo quería preguntar si también es como actualmente indican fosfomicina a las mujeres que tienen infecciones urinarias a repetición poscoito. Entonces, es como que, bueno, tómate una por si acaso cuando vayas a tener relaciones. También esa implica, ¿no? Sí, claro, eso también es un tratamiento profiláctico, muy bien. Otro ejemplo de profilaxis sería lo que hablamos en clases con la sulfa y el trimestoprim para neumocitis girovesis cuando hay pacientes con CD4 por debajo de 200, ¿sí? A pesar de que si el paciente no tiene la infección respiratoria por el neumocitis girovesis, igual se le da porque es un riesgo que él tenga los CD4 por debajo de 200. Ese es otro ejemplo de profilaxis. Exactamente. Pero también existe la profilaxis secundaria, o sea que no es lo mismo que profilaxis primaria. Estos ejemplos que estamos mencionando ahorita son de profilaxis primaria, o sea, es el individuo que no tiene evidencia de foco infeccioso, pero que sin embargo tiene factores de riesgo que nos hace decir, ok, le vamos a dar un antibiótico para de esa manera disminuir el riesgo de que adquiera la enfermedad o desarrolle complicaciones a futuro. Entonces, si eso es la profilaxis primaria, ¿qué creen ustedes que es la profilaxis secundaria? Yo iba a preguntar si dentro de esa definición de profilaxis entrarán también las vacunas. Sí, por supuesto, claro. Lo que pasa es que, claro, como no son antimicrobianos, entonces no los pusimos aquí, ¿no? Pero claro, eso también es vacuna. Las vacunas también son profilaxis.
Pero entonces, ¿qué creen ustedes? Entonces, si todo esto que acabamos de decir es la profilaxis primaria, ¿qué creen ustedes que es la profilaxis secundaria? ¿Cuáles serían ejemplos de tratamientos que implican profilaxis secundaria? ¿No sería el ejemplo que dio el doctor Julio con neumocitis giroveche? Sí y no. Y fíjate, no específicamente porque en este caso un paciente que tiene CD4 por debajo de 200 no necesariamente está infectado con neumocystis jirovecii. Tú le vas a dar el tratamiento para que no se infecte. Eso es profilaxis primaria. Pero hay una condición en la cual eso se convierte en profilaxis secundaria, que es que cuando tú culminas el tratamiento inicial. Ya tengo un ejemplo. Ajá. O sea, a ver si puede ser eso. Cuando se presenta bacteriuria sintomática en mujeres embarazadas o en personas que van a ser sometidas a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Pero tienen bacterias, pero no tienen síntomas. Eso sería más bien una forma de tratamiento. Igualmente sería profiláctico, porque, o sea, igualmente sería profilaxis primaria, porque realmente esas bacterias que están allí no te están produciendo ningún daño, ni siquiera es una infección, eso es una colonización. Entonces, verdaderamente tú estás dando el tratamiento es para evitar que después haya traslocación bacteriana y te puedan desarrollar, por ejemplo, sepsis. Entonces, igualmente es profilaxis primaria, porque estás protegiendo al individuo de que desarrolle un foco infeccioso verdadero, que sería que hiciera sepsis. Acuérdate que la bacteriuria asintomática no es una infección, es simplemente colonización. Entonces, para mí eso igual sigue entrando dentro de profilaxis primaria, no secundaria, porque no hay infección. El ejemplo verdadero de profilaxis secundaria, que era lo que iba a decir, es, por ejemplo, un paciente VIH positivo, ya en estadio SIDA, que desarrolla neumocistosis y entonces le da su tratamiento con trimethoprim sulfa adecuado. Y una vez culminas y ya él no tiene la infección, le dejas un tratamiento a dosis bajas de trimethoprim sulfa, y ese tratamiento se lo vas a dejar por mínimo 6 meses, preferiblemente hasta que desarrolle un contagio de CD4 por encima de 200. Eso es profilaxis secundaria. ¿Por qué? Porque ya el paciente tuvo la infección, la trataste y ahora tú le estás dejando una profilaxis después de que tuvo la infección para que no vuelva a caer. Eso es profilaxis secundaria, ¿sí? ¿Queda clara esa parte? Ajá, alguien levantó la mano. Eso sería o aplicaría, por ejemplo, en la secundaria en los pacientes que tienen TBC y le dejan el tratamiento de 6 meses hasta un año. Exacto, de ¿Podría ser hecho, secundario? eso es excelente porque el tratamiento de la tuberculosis tiene dos fases. Tiene una fase inicial, que es la fase intensiva, que dura 2 meses, en la cual administras los 4 fármacos clásicos, o sea, etambutol, piracinamida, isoniazida y rifampicina. Y después tiene una fase de mantenimiento de 4 meses, en las cuales solamente das isoniazida con rifampicina. La razón detrás de esto es que en la primera fase tú estás tratando esencialmente la infección, pero después de que pasas esa primera fase, entonces dejas nada más 2 fármacos efectivos que van a evitar que, o sea, porque realmente el gran problema de Mycobacterium tuberculosis es que tienes muchos de esos bacilos latentes que están creciendo muy lento dentro de los neumocitos. Entonces tienes que dejar el tratamiento por mucho tiempo, no vaya a ser que una de esas bacterias que está creciendo lento después crezca y termine perpetuando la infección. Por eso lo dejas por tanto tiempo. Entonces sí, un ejemplo de profilaxis secundaria es, por ejemplo, la fase de mantenimiento del tratamiento para la tuberculosis. Ese es otro ejemplo de profilaxis secundaria. Entonces, claros con este concepto. Sí, Bien, después pasamos al tratamiento presintomático o tratamiento preventivo. En este caso es el tratamiento que nosotros administramos como medida temprana para aquellos pacientes que tienen datos de laboratorio indicativos de infección o evidencia clínica de exposición al microorganismo, pero que no han desarrollado síntomas. Entonces aquí sí entra el clásico ejemplo de el estudiante de medicina, el pobre interno, que termina teniendo un accidente con una aguja de un paciente seropositivo y entonces recibe tratamiento antirretroviral. En términos estrictos, ese no es un tratamiento profiláctico, es un tratamiento presintomático, porque hay evidencia clínica de exposición al microorganismo, pero no hay síntomas.
¿sí? Entonces esa es la pequeña diferencia. Aquí hay evidencia de exposición al microorganismo, pero no hay síntomas y nosotros vamos a tratar para que no haya síntomas. En la profilaxis no hay evidencia de exposición ni nada, simplemente hay factores de riesgo. El tratamiento empírico, que se los estaba comentando el doctor Julio, es una terapia que nosotros fundamentamos principalmente en el conocimiento epidemiológico y frecuentemente se administran múltiples antibióticos para tener la mejor cobertura posible. Fíjense, ¿cuánto tiempo tarda en estar disponible un cultivo? ¿Cuánto tiempo tarda en estar disponible un hemocultivo, un urocultivo, un cultivo de esputo, lo que sea? Eso tarda varios días, eso toma tiempo. Verdaderamente yo puedo darme el lujo de esperar a que a mí me llegue el resultado del cultivo para dar el tratamiento mientras la infección progresa. Como eso no es factible porque pongo en riesgo la vida del paciente, entonces surge el tratamiento empírico, que por lo general es nuestro primer caballito de batalla para tratar una infección. Damos un tratamiento que está basado en el conocimiento epidemiológico, tipo, bueno, sabemos que el microorganismo más frecuente que produce neumonía adquirida en la comunidad es Streptococcus pneumoniae, y sabemos que la mayoría de Streptococcus pneumoniae en nuestro medio son susceptibles a amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces vamos a tratar de entrada la neumonía con amoxicilina ácido clavulánico. Por supuesto, esto sería si hablamos de una neumonía adquirida en la comunidad en un paciente que no tiene criterios de hospitalización. Porque entonces si yo lo tengo que hospitalizar, ya ese paciente tiene una condición más severa y en este caso se beneficiaría quizá más de otro antibiótico como por ejemplo la ceftriaxona. O sea, el tratamiento empírico va a depender de muchas cosas, depende del conocimiento epidemiológico, depende de las características del paciente, depende del curso que haya tenido la infección, entre otras cosas. Verdaderamente el tratamiento empírico es un arte que requiere de mucho tiempo de estudio y mucho conocimiento para dominarlo. Ahora, después pasamos al tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo, como su nombre lo indica, ya es un tratamiento que yo instauro una vez yo identifiqué al microorganismo y idealmente identifiqué sus resistencias. Es la elección del antibiótico orientada específicamente al microorganismo aislado y a las resistencias que éste tiene. Es decir, ya es básicamente el tratamiento que yo voy a instaurar cuando ya me llega mi cultivo, me llega mi antibiograma, veo específicamente contra qué antibióticos es susceptible el microorganismo y entonces coloco terapia definitiva. Pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que yo necesito sí o sí de un antibiograma para establecer una antibiótico-terapia definitiva? O sea, depende, pues, porque si de verdad es un o sea, un microorganismo que es resistente, pues sí necesitas el antibiograma, pero si ves que es algo que no entra en esa categoría, pues no necesariamente necesitas el antibiograma. Ok, me gusta tu respuesta, me gusta tal cual eso. O sea que no siempre vamos a necesitar el antibiograma. A veces simplemente sabemos que aislamos E. coli y bueno, sabemos que E. coli va a responder bien, por ejemplo, a la administración de una cefalosporina pues, bueno, puede ser hasta una cefalosporina de primera. Sabemos que va a responder bien un aminoglicósido. Entonces, dependiendo de lo que nosotros buscamos, colocamos esa terapia definitiva, ¿no? Lo único que te voy a corregir es que no siempre vamos a solicitar un antibiograma para un microorganismo que sea resistente. En ocasiones, un microorganismo que nosotros no consideramos que es resistente no responde bien al tratamiento con antibióticos habituales. Entonces, en esos casos queda justificado realizar un antibiograma y ver los patrones de resistencia. O sea que no siempre vamos a asociar el antibiograma con un microorganismo resistente. En ocasiones inclusive un microorganismo que no es clásicamente resistente va a requerir un antibiograma, pero porque no respondió a la antibioticoterapia convencional. Esto es una línea de tiempo que resume bastante bien lo que les acabo de decir. Tratamiento profiláctico, fíjense aquí se aplica en ausencia de infección. Fíjense, aquí adquirimos la infección, pero antes de que desarrollemos los síntomas, instauramos el tratamiento presintomático. Después de que hay síntomas, pero no hemos aislado todavía el microorganismo, entonces damos el tratamiento empírico. Después de que aislamos al microorganismo, entonces damos el tratamiento definitivo. Lo último que tenemos es el tratamiento depresor, que básicamente el tratamiento depresor es la profilaxis secundaria. O sea, ese tratamiento que yo, después de que traté la infección del individuo, le dejo un tratamiento alternativo a dosis bajas que va a evitar que vuelva a desarrollar la infección. ¿Okay? O sea, este tratamiento depresor es la profilaxis secundaria.
Este es el espectro general de los grupos de antibióticos. Esto se los dejo para que ustedes lo revisen con calma porque es bastante extenso. Les recomiendo que siempre tengan a la mano este cuadro y lo vayan consultando en la medida que vayan viendo familias de antibióticos. ¿Alguien levantó la mano? No, se me fue, perdón. Dale, tranquilo. Esto lo van revisando con calma en la medida que avancen en la unidad. Traten siempre de asociar grupos de antibióticos con espectros. O sea, pensar, por ejemplo, estos grupos de antibióticos son mejores para bacterias gram positivas. Entonces comienzan, bueno, mira, por ejemplo, las penicilinas son más efectivas contra bacterias gram positivas. Ok, ¿qué otros antibióticos son mejores para bacterias gram positivas? Ok, los macrólidos. Entonces poco a poco ustedes van armando ese esquema mental de qué es mejor para gram positivos, qué es mejor para gram negativos, y luego se van a ir hacia microorganismos resistentes. Entonces comienzan a preguntarse, ¿qué antibióticos son buenos, por ejemplo, para pseudomonas? Bueno, entonces comienzan a sacar, bueno, la ceftazidima es útil para pseudomonas, el cefepime es útil para pseudomonas, comienzan a sacar de allí, ¿no? Entonces también van a sacar, ¿qué antibióticos puedo usar para Staphylococcus aureus resistente a meticilina? Ok, bueno, tenemos vancomicina, tenemos linezolid, y así poco a poco ustedes van a ir llenando ese esquema mental. Para finalizar, tenemos las propiedades del antibiótico ideal. Esto es algo utópico, estas son características que nosotros consideraríamos que harían al antibiótico ideal. En primer lugar, una alta selectividad, es decir, que tenga una diana molecular específica sobre la que actúa y que no tenga reacciones cruzadas con otras dianas moleculares. Esto va a permitir desarrollar menos efectos adversos. Si mi antibiótico actúa específicamente sobre una proteína de la bacteria que no se parece nada a las proteínas que yo tengo, voy a tener una menor toxicidad y además de eso va a haber una respuesta adecuada contra ese microorganismo. El efecto bactericida es preferible al efecto bacteriostático, un bajo potencial de producir resistencia, un índice terapéutico alto. Cuando hablamos de índice terapéutico alto significa que sea capaz de tener la mejor eficacia produciendo la menor cantidad de reacciones adversas, que sean de fácil administración, es decir, que tenga la mayor cantidad de vías de administración disponibles, que sea posible administrarlo por la vía oral fundamentalmente, que se pueda administrar también por la vía parenteral, entre otros. Que tenga una farmacocinética adecuada, es decir, que llegue a concentraciones adecuadas en el sitio de infección y que tenga una baja posibilidad de producir sensibilización, reacciones adversas o tóxicas. Gracias. ¿Dudas? Gracias, Javi, estuvo súper buena. Dale, me alegro que les haya gustado. Tengo una duda con relación al concepto de la relación PKPD y Ok. básicamente esa relación PKPD es entonces lo mismo que la relación concentración máxima y concentración mínima inhibitoria con relación a que ambos van a definirme si los fármacos, si los antimicrobianos son concentración dependiente o tiempo dependiente. Ok, ellos se parecen en el sentido de que ambos están relacionando parámetros farmacocinéticos con parámetros farmacodinámicos. Sin embargo, la relación Cmax-CMI es una relación que nosotros por lo general utilizamos para los fármacos concentración dependiente. ¿Por qué? Porque en esos fármacos a mí lo que me interesa es tener la mayor concentración inicial para que se destruya la mayor cantidad de bacterias y después de eso queda el efecto postantibiótico remanente que va a ayudar a mi paciente. Ahora, los fármacos que tienen una relación PKPD importante van a ser aquellos que son tiempo dependientes. ¿Por qué? Porque en ellos a mí me interesa es que el fármaco esté la mayor cantidad de tiempo posible para que de esa manera pueda ejercer su efecto sobre el microorganismo. En este caso utilizamos la relación PKPD porque es la relación que a mí directamente, o sea, es la relación directa que yo voy a tener entre la farmacocinética del fármaco y la farmacodinamia, donde en la medida que la farmacocinética sea más adecuada, va a haber una mayor probabilidad de que adquiramos el efecto farmacodinámico deseado. ¿Sí? Entonces, en esos casos, utilizamos la relación PKPD. No sé si te queda claro. Sí, ya me quedó más claro. Gracias. Dale, no te preocupes. ¿Alguna otra duda?
Bien, entonces si no hay más dudas, podemos dar por terminada la prepa. Gracias por venir, muchachos. Espero que les haya sido de utilidad. Se los voy a dejar en mi canal de YouTube para que siempre lo puedan consultar. Y bueno, muchos éxitos de esta unidad. Esta es una unidad muy bella. Simplemente hay que estudiar todos los santos días. Así que ya saben. Y una vez más, énfasis en farmacocinética. Así que nada, cuídense mucho. Feliz sábado, muchachos.